Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y capítulo 7, versículos del 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si supiéramos cuánto nos ama nuestro Padre del Cielo, dejaríamos de intentar saciar esta sed de nuestra alma en cisternas rotas, en espejismos de facilidad. Quizás decimos seguirle, quizás decimos buscarle, pero lo decimos de palabra y no de corazón. Quizá porque en el fondo no creemos que esta hermosura tan antigua pueda ser la fuente de la verdadera felicidad. Entonces, tenemos la imagen de la Virgen y del Señor en casa y nos persignamos antes de salir de casa, pero nuestra vida sigue inundada del ruido del mundo. Creemos que la plenitud está en la cantidad de cosas que tenemos, en la belleza y en los likes en redes sociales, en lo exterior. Y decimos, Señor, Señor, pero en el fondo no es a Él a quien buscamos, porque tememos que Él nos cambie el camino que ya tenemos trazado, porque le dejamos entrar hasta un punto. Lo triste aquí es que Él no nos excluye. Su misericordia y amor es gratuito e infinito. El Señor no es un Dios que se imponga, nos da la libertad de elegir. Entonces nosotros nos autoexcluimos de ese reino. Vamos a ahondar en los 3 mensajes de hoy a partir del Evangelio. Primero, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Segundo, el que construye su casa sobre la roca. Y tercero, el que construye su casa sobre la arena. Primero, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús le decía a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y conforme a ese proceso trabaja, nos trata, sabe cuándo luchamos para vivir una vida diferente. Conoce nuestro corazón, incluso más que nosotros mismos, pero también sabe cuándo nos enquistamos en una vida de pecado y vivimos hipócritamente queriendo parecer buenos y no queriendo cambiar lo que nos llama a cambiar. No porque ese pecado le afecte a Él, sino porque como Padre bueno sabe que nos afecta a nosotros. El Señor quiere que entremos al reino de los cielos. ¿De qué nos sirve decir Señor, Señor, tener un altar en casa e ir a misa y luego justificar el hablar mal de otras personas y acomodarnos con ese pecado? Seamos honestos, ¿nos hace sentir eso bien realmente? Un placer ilusamente temporal, dado por nuestro sentimiento de superioridad que nos aleja de la verdadera paz, de experimentar su reino acá en la tierra. Nos autoexcluimos de que venga a nosotros su reino, el reino del amor y la comprensión. Hoy preguntemos al Señor qué pecado se ha enquistado en nuestras vidas y aún no hemos visto. Pidámosle que quite nuestra ceguera porque Él nos ama y quiere que entremos a su reino. ¿Será la falta del perdón y el justificar nuestro sentimiento de víctima? ¿O será la falta de paciencia justificada en nuestra labor de padres y madres? ¿Será la indiferencia ante la necesidad del otro con la excusa de no incomodar? Pidamos a Dios que nos ayude a ver. Segundo, el que construye su casa sobre la roca. Dice en su palabra que el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre la roca.
Entonces no basta con decir que creemos en Dios, o con tener una imagen o usar un rosario o una camándula por superstición. Hay que creer. Dice Jesús que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como quien construye su casa sobre la roca, sobre una base firme, sólida. Vienen las tormentas y no la derriban. Pensemos en una crisis económica, emocional, de salud, de cualquier índole sin Jesús. Muchas veces termina en suicidio, en no ver la salida, en sentir que el mundo se viene abajo. La mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es primero ser testimonio de que Jesús es nuestra roca y segundo, sembrar en ellos el vivir ese ejemplo, porque el día de mañana van a enamorarse, van a tener dificultades y esa es la vida. Y si tienen a Jesús, entonces su casa no se va a derrumbar. Tengamos cuidado con esas filosofías, incluso con esas corrientes de fe, que nos venden un Dios que viene a quitarnos las dificultades, un Dios al que le exigimos porque declaramos el cumplimiento de sus promesas, un Dios que quiere librarnos de la cruz. No, eso no es Dios. Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz de cada día, que se niegue a sí mismo y sígame. No se trata de decir, Señor, Señor. Se trata de abrazar su palabra y entender lo que nos quiere decir. Se trata de vivirlo, practicarlo, de ejercitar la fe en la cotidianidad. Escuchar su palabra y ponerla en práctica. Miremos en nuestro día a día. Viene la tormenta, un problema en el trabajo, por ejemplo. Entonces nos estresamos y tenemos dos opciones. Llegamos a casa y descargamos el enojo con nuestra familia o fundamos la casa sobre la roca y recordamos su palabra. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces buscamos un espacio con Dios primero, antes de llegar a casa, sea en el Santísimo o en la iglesia o en la misma casa, y le entregamos a Dios esa preocupación, buscando su descanso y encontrando su paz. Esto es encontrar el cimiento sobre la roca, escuchar y practicar su palabra. Cuando escuchemos su palabra, pensemos cómo más nos ataca el enemigo. ¿Son las preocupaciones? ¿Es la ansiedad o la falta de paciencia? Conocer su palabra y ser intencionales en ponerla en práctica en los momentos más críticos es permitir que Jesús sea el cimiento en nuestra vida. Mariela solía ser muy católica por tradición, sin embargo era muy impaciente con sus hijos y su esposo y trataba de imponer lo que ella pensaba. Muchas veces esto implicaba que los demás cedieran ante ella después de fuertes conflictos. Mariela venía escuchando más su palabra en un grupo de pequeña comunidad de la parroquia al que había ingresado. Entonces, en una de las reuniones, se recomendó en un cuaderno colocar a un lado las situaciones o defectos de carácter que más le causaran problemas y al otro lado, después de orar al Espíritu Santo, colocar la palabra de Dios que le ayudaría en esos momentos críticos. Mariela puso como uno de sus principales defectos la soberbia e impaciencia. Entonces encontró una palabra en Lucas 6:36. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Y también otra palabra en Santiago 1:19. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y recordar varias veces esta palabra en esos momentos en que su paciencia se agotaba, la hacía respirar, rezar un Padre Nuestro, calmarse y responder con más compasión y menos soberbia. En esos momentos, Mariela tomaba la decisión de cimentar su casa sobre la roca, y así poco a poco fue haciendo con las dificultades en las que necesitaba dirección del Señor. Mariela fue viendo los frutos de seguir la palabra de Dios en una familia más unida. Y tercero, el que construye su casa sobre la arena. Sigue diciendo el Señor que el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Tanto quienes construyen la casa sobre la arena como la casa sobre la roca viven las mismas tempestades, son azotados por las mismas tormentas. Pero cuando construimos la casa sobre la arena, es como basar nuestra seguridad en cosas que se esfuman fácilmente.
Cuando pensamos que nuestra felicidad depende de una persona y esta falla, nuestro mundo se viene abajo. Cuando pensamos que la plenitud depende de tener dinero y estabilidad económica y perdemos el empleo o nuestros negocios se quiebran, entonces empieza a perder sentido la vida y muchas veces podemos sentir que hasta ahí llegó todo. Cuando hacemos que nuestra felicidad dependa del éxito en las redes sociales o la aceptación social, y si en algún momento fallamos y todo el mundo nos da la espalda, entonces el castillo que habíamos construido se viene abajo y sentimos que nada tiene sentido. Todas esas seguridades son superfluas, pero cuando quien dirige nuestro timón es Jesús, entonces entendemos que las personas fallan, que el dinero puede faltar, que la aceptación de los demás no vale la pena y que los problemas unidos a la cruz de Cristo desarrollan nuestro carácter, aumentan nuestra santidad y nos acercan más a Jesús, al cielo, a la felicidad verdadera. Nuestro sufrimiento cobra un propósito. Los padres de Tatiana eran dos personas que, según el mundo, eran exitosas. Ambos trabajaban fuertemente para dar a Tatiana lo mejor, sin embargo no compartían tiempo con ella. A ella no le faltaba nada según los estándares del mundo: el mejor colegio, la mejor casa, el mejor celular, las mejores cosas. Por eso nadie entendió por qué esta pequeña de 14 años había tomado la decisión de acabar con su propia vida. Lo tenía todo. Dios no se mencionaba en su casa y ese afecto que le faltó lo buscó en un novio que solo la usó y luego la dejó. Entonces ella sintió que su mundo se derrumbó y en su soledad no vio esperanza. Tatiana vivía en una casa fundada sobre la arena. Esto es algo tan duro de decir, pero es una realidad. Hoy estos servidores queremos decirte que buscamos tanto la felicidad y la plenitud en el dinero, en el reconocimiento social, en los títulos, en las posesiones, y queremos decirte que allí nunca encontramos tanta plenitud como hoy en día la encontramos en Jesús y la riqueza de su Iglesia Católica con todo lo que contiene. No sabemos por qué situaciones estés pasando, pero decir solo Jesús, Jesús no basta. Jesús quiere que vayas más allá, que le tomes en serio y que le busques compasión. Cuando somos los capitanes de nuestro destino, el barco se hundirá, pero cuando Jesús toma el timón, allí verás puerto seguro. Oración. Amado Señor, gracias por ese amor infinito que nos rescata con lazos de amor. Gracias porque nos quieres para ti. Gracias porque quieres rescatarnos del mar de mediocridad en el que tantas veces navegamos. Nos quieres para ti porque tuyos somos, porque no basta con decir Señor, Señor, sino hacer realidad tu palabra en nuestras vidas. Porque apasionadamente nos amas, nos quieres y apasionadamente quieres que te digamos sí, si queremos vivir una vida a tu lado, en tus manos. Señor, hoy queremos fundar nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena, porque sabemos que nada en el mundo nos da la seguridad que tú das. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguirte, a servirte, no con mediocridad, a no decir Señor, Señor, y con nuestra actitud demostrar que aún queremos vivir con nuestra casa sobre la arena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mamita María, acompáñanos. Guíanos, llévanos a Jesús, que es la roca. Amén. Suscríbete a nuestro canal, comparte este evangelio si ha sido útil para ti, para llevar la palabra de Dios a muchos más hogares. Dios te bendiga.